Bienvenidos a la sesión del tutorial de virtualedu.es, amplificador de instrumentación OP-Amp número B o segunda, porque en el primero que hemos hecho en el 68 lo que teníamos es aquí una resistencia intermedia con toma de tierra en medio, y en cambio aquí tenemos una resistencia variable que conecta a las dos resistencias. Entonces, bueno, recordamos primero, esto tiene negative feedback, por lo tanto el voltaje en la entrada, V1 igual al voltaje en el inversor, V1 aquí, y este es V2 aquí, tiene negative feedback, aquí tendré V2. V1 estará aquí y V2 estará aquí, la resistencia variable. Aquí tendremos el voltaje a la salida del amplificador 1, V01, aquí voltaje a la salida del amplificador 2 y aquí el voltaje a la salida del amplificador 3. Lo hacemos por partes, cogemos primero la salida y vemos que entra una señal en el más con un divisor de tensión y en el menos con la amplificación, negative feedback, y entonces cogemos ahora solo la parte, vamos a borrar la entrada y nos quedaremos primero con la salida. Si esto es la salida, entonces lo cogemos y nos trasladamos aquí, lo que tenemos es voltaje 0,3 a la salida, será el voltaje el voltaje en la entrada más, por la amplificación positiva, más el voltaje en la entrada menos por la amplificación negativa, siendo voltaje más este de aquí, V más, y voltaje menos no el de aquí, sino el de la entrada antes de la resistencia. Esto es V menos y esto es V más. Aquí tenemos que esta salida la hemos llamado V02 y esto V01. O sea, aquí tenemos la señal, esta es V02, esto es V02 y esto es V01. ¿Cuál es V más? Pues V más, esto es un divisor de tensión. Recordamos que en el OP-Amp no entra corriente, en el pin inversor y no inversor. Un divisor de tensión V más será el voltaje inicial, V02, por resistencia de abajo, partido por la suma de las dos resistencias, R1 más R2. Este será el voltaje más. Entonces aquí ya podemos sustituir V03 igual al voltaje más, que es V02 por R2 partido R1 más R2. ¿Cuál es la amplificación positiva? La amplificación positiva siempre es 1 más RF entre RI. En este caso RF es R2, la de feedback es la 2 y la otra es la 1. R2 entre R1. Esto es amplificación más y esto era V más. V menos, el voltaje menos es el que se aplica aquí en la entrada, que coincide con V01 directamente, por la amplificación negativa, que es menos resistencia feedback, menos R2 entre R1. De aquí vamos a ordenar esto. Esto equivale a R1 más R2 partido por R1. R1 más R2 partido por R1. Esto está multiplicado a R2 por R1 más R2 multiplicado por V02. Y esto es el más, lo puedo poner aquí, menos V01 por R2 entre R1. El R1 más R2 está multiplicando arriba y abajo, se puede quedar, y me queda que el V03, la salida, será V02 por R2 entre R1 queda, menos V01 por R2 entre R1. Saco factor común R2 entre R1 y me queda R2 entre R1, factor común de V02 menos V01. Ahora me falta ya V01 y V02 en función de las dos entradas, que son V1 y V2. Entonces aquí en este lo que haremos es borrar al revés. Ahora esto de aquí, vamos a calcular, suprimir. Entonces aquí teníamos esto, hemos dicho que es V01 y esto es V02. Aquí teníamos que esto era V2 y esto es V1. Copio la fórmula para que la veamos aquí. V03 igual a R2 entre R1, V02 menos V1. V03 igual a R2 entre R1 por V02 menos V01.
Bien, vamos a calcular entonces ahora V02, V01. A ver, aquí hay una intensidad de corriente. Vamos a suponer que V2 es mayor que V1. Si V2 es mayor que V1, aquí la corriente, la intensidad de corriente irá de aquí a aquí. V2 mayor que V1, sitio convencional. Aquí no entra ni sale corriente en el pin inversor, por lo tanto, toda la que pasa por aquí es la que viene por aquí y a la vez es igual a esta de aquí. ¿Cuánto vale la intensidad esta de aquí? La intensidad que está aquí será voltaje inicial V1 menos voltaje final V01 partido por RF, la resistencia que atraviesa. Y este de aquí, la intensidad de aquí será el voltaje inicial V02 menos el voltaje final V2 partido por RF. Y la intensidad en medio V2 menos V1 partido por R. También podemos calcular incluso la intensidad total. ¿Cuál es la intensidad? Bueno, la intensidad en todo la rama. Voltaje inicial V02 menos voltaje final V01 partido por la resistencia que atraviesa. Están en serie 2RF más R. Esto será igual a la intensidad. También es otra manera de expresar la intensidad. Aquí tenemos V02 menos V01, por lo tanto, este V02 menos V01 podemos despejarlo aquí. Esto es un 2 y esto es un 1. V02 menos V01 será la intensidad por 2RF más R. Y a su vez la intensidad tenemos que es V2 menos V1 partido por R. Lo pongo en función de V1 y V2, que son las señales de la entrada. Esto es igual a V2 menos V1 partido por R. V02 menos V01. Y 2RF más R. 2RF más R. Aquí el R este que está fuera lo podemos poner aquí dentro. Y nos quedaría igual V2 menos V1 multiplica a 2RF más R partido por R. El R podemos sacar dentro o fuera. Y esto aquí a su vez, esto es V02 menos V01 y a cabo la última sería V02 menos V01. Esto de aquí V2 menos V1 y el R entre R queda 1 más 2RF partido por R. Vale, esto ya es álgebra. Lo ordenamos así. Entonces ya tenemos que V02 menos V01 en función de V2, V1, RF y R. Entonces ahora sustituyo esto de aquí a aquí. Tengo estas dos fórmulas. Insertamos nueva página. ¿Qué me quedará? Pues V03, el salida del amplificador 3 será R2 entre R1, factor por V02 menos V01, que es todo esto. Voy a poner un paréntesis para que se vea V2 menos V1 y multiplica también 1 más 2RF partido por R. Y este sería el voltaje en la salida en función de las dos resistencias, R2, R1, que son las de salida, R2 entre R1, la ampliación, la amplificación, y las dos resistencias de R2, R1, esto es la amplificación, y RF y R es las resistencias que hay en la entrada, RF y R. Al variar la resistencia esta variable, pues me darán distintos resultados. Pero con esto ya tenemos calculado la salida del voltaje en el amplificador operacional tercero en función de las dos intensidades y de las resistencias que tenemos.